Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y Cuba y su historia en el día de hoy se aparta de la historia vieja y por responsabilidad histórica de la historia y del informador, nos acercamos a un tema de historia reciente, un tema doloroso, un tema de mucha densidad, un tema muy triste además en la historia cubana, y me refiero a la crisis de salud que se vive en Cuba. Ese va a ser el programa de hoy. Repito, es un programa muy doloroso y hubiésemos, por supuesto, preferido no tener que adentrarnos en este tema, pero nos obliga la responsabilidad histórica. Y para hablar de este tema hemos invitado no solamente a un amigo, sino a un profesional de altos quilates. Me refiero al doctor Alberto Domínguez Valli, que tenemos con nosotros. Bienvenido a Cuba y su historia, doctor. Gracias, Alberto. Para mí es un placer, realmente es un placer estar aquí contigo. Yo lo sé, nos une una buena amistad y además una amistad profesional. La crisis de salud en Cuba es muy dolorosa. Es muy dolorosa, porque además la propia infraestructura sanitaria en Cuba se ha convertido en ruinosa. ¿Cómo no? O sea, es un tema, y por ahí quisiera empezar, porque el que sabe de esto es usted. Bueno, yo tengo que hablar de las fuentes de donde yo sé, para que se tome con qué nivel de seriedad y de verdad yo estoy hablando. Porque como todo en la vida, cada día la verdad se escapa fácilmente. Mis fuentes de información son, primero, el haber estado vinculado con la medicina por muchísimos años. Segundo, en los últimos 25 años trabajar con una gran cantidad de médicos cubanos que continuamente, ayer conocí 2 nuevos, llegan de la isla a este país y permanentemente nos dan la información, una información que yo sí creo es seria, de lo que está sucediendo allí. Más la información que nosotros podemos tener, que yo sí creo que tiene en muchas ocasiones un alto grado de tergiversación, porque como todos los cubanos sabemos, el grado de certeza de la información que se da en Cuba no es algo que uno pueda tener en cuenta seriamente. No es creíble. No es creíble. Y lo otro es que yo, gracias a Dios, tuve la experiencia personal. Yo fui invitado por el gobierno a nivel científico a hablar en la isla y por supuesto yo aproveché para conocer y para ver y para palpar lo que hacía casi 60 años que había dejado atrás. Definitivamente hay una crisis de salud, no es nueva. Lo que podemos decir ahora es que es peor. Probablemente es la peor situación que Cuba ha vivido en ese nivel, la están viviendo ahora. El mejor ejemplo es lo último que acaba de pasar, que fue noticia ayer, la muerte de un número importante de recién nacidos en una sola sala de neonatología en uno de los hospitales más importantes de la isla. Y ayer una de las personas que conocí es una persona que ha trabajado precisamente a ese nivel y que sabe lo que sucede a ese nivel. A ese nivel, inclusive a veces los familiares tienen que traer cosas que el hospital no tiene y que ellos logran conseguir a través de influencias o de dinero para que haya, por ejemplo, guantes o para que haya una medicina que no existe en el hospital. Hay situaciones que yo he recolectado de múltiples médicos y de múltiples experiencias, como por ejemplo recientemente el que un médico en Venezuela tenga a su mamá en Cuba con un problema cardíaco serio para el cual necesita un medicamento que en Cuba no hay. Pero resulta que este médico en Venezuela trabaja en una clínica donde Cuba no solamente manda los médicos, sino que manda medicinas.
Y la medicina que su madre no puede conseguir en Cuba, el gobierno cubano la manda a Venezuela y existe en Venezuela. Y ella prácticamente se la roba para mandársela a su mamá. Entonces, situaciones de estas, la gente no las conoce. Hay un montón de situaciones en donde en Cuba faltan cosas y sin embargo, por los contratos que Cuba establece con otros países, los medicamentos que faltan en Cuba sí son enviados a estos otros países donde se establecen negociaciones que por supuesto implican para el régimen cubano una gran entrada. Una cosa interesante, doctor Bali, o Domínguez Bali, este es un tema que Cuba, el gobierno cubano se ha llenado la boca durante años en decir mentiras. O sea, de hablar de unos niveles de eficiencia en cuanto al tratamiento. En el caso de los niños, bueno, ellos plantean de que la mortalidad infantil en Cuba es a nivel del mundo occidental, y eso es falso. Eso es falso. Eso siempre ha sido falso y yo tengo pruebas de eso. Yo viví experiencias de eso. Estando en Colombia, yo salí de Cuba para Colombia. Tenía 13 años cuando salí e hice en Colombia medicina, hice pediatría, hice infectología pediátrica. Y allí, en Colombia, todavía no habiendo llegado a la universidad, teniendo la tendencia cubana de jugar béisbol, jugaba muy bien béisbol, jugaba con el equipo del departamento, como decir el equipo del estado en Colombia. Y había un equipo de béisbol de la Embajada de Cuba en Colombia que en ese entonces existía. Y yo me encontraba con ellos sabían que yo era cubano, ellos sabían que yo me había ido de la isla. De todas formas, ellos fueron amables conmigo, hablábamos, y en algún momento, sabiendo que yo estaba comenzando medicina, me dijeron: Alberto, nosotros tenemos muy buenas cosas en Cuba, tú sabes que nosotros estamos en la avanzada en Latinoamérica, yo puedo ayudarte trayéndote material de Cuba que es extremadamente bueno. Le dije, bueno, yo cualquier cosa que me ayude a estudiar, yo se los acepto. Como 3, 4, 5 meses después me trajeron 2 cajas llenas de literatura médica. Cuando las abrí, eran copias en papel, en el papel que nosotros sabemos que existe en Cuba. Claro. De revistas norteamericanas traducidas al español por editoriales mexicanas que ellos recibían en Cuba y que yo las recibía en Colombia directamente de Estados Unidos en inglés. Ellos me la traían como una gran cosa, yo se los agradecí. Claro. Pero ahí me di cuenta yo de la mentira. De la mentira. Y yo desde entonces me daba cuenta de la mentira. Las grandes celebridades que iban a Cuba a recibir un tratamiento especial. Me vienen 2 a la mente, desde Chávez hasta Maradona. Sí. Ambos fueron allá, bueno, ambos se murieron. Sí. Era que los podía salvar Cuba, de pronto no los hubiera podido salvar tampoco Estados Unidos, pero yo estoy seguro que la calidad de la medicina que se da en Cuba jamás es la calidad de la medicina que ellos proponen o dan propaganda al respecto. Y yo aquí, día a día, yo he hablado en varios programas acerca de esto, debería de haber hecho un escrito ya acerca de esto. Día a día, descubro en Miami el nivel de la medicina que se hace en Cuba. Porque a diario yo veo nuevas cubanas que llegan a mi oficina para ser evaluadas. Y en ellas descubro cosas que me dan a entender a mí cómo se ejerce la medicina allá. Encontrar 2 o 3 dispositivos intrauterinos en un mismo útero. Encontrar dispositivos intrauterinos que fueron abolidos su uso por las complicaciones y los problemas que producían hace 30 y 40 años en este país, y ellos seguirlos utilizando. Por 10 años no sabía de dónde demonios podían ellos adquirir esos dispositivos, hasta que fui invitado a la India también a dar unas charlas y descubrí que era allí donde se producían y que India de alguna forma muy probablemente tiene algún contrato con Cuba en el que le manda ese tipo de dispositivos. Que ya están desechados. Esos dispositivos se acabaron en Estados Unidos creo que nunca fueron aprobados,
por dos situaciones importantes que tienen esos dispositivos y que producen en las mujeres cubanas exactamente esos dos problemas en una alta frecuencia de los casos. Y que vienen aquí con complicaciones serias por esos dispositivos en las cuales todavía ninguna me ha perdido la vida, pero hubo una hace 2 años que estuvo a punto de morir por el uso de esos dispositivos. Yo aquí he descubierto, entre comillas, y he descrito para mí, porque eso yo no lo he publicado, un síndrome que yo he llamado el síndrome del dispositivo intrauterino cubano, que se caracteriza primero por utilizar ese dispositivo, pero segundo, lo que es peor, los dispositivos intrauterinos nunca son removidos, al menos yo no conozco a nadie que me haya dicho de Cuba, me pusieron un dispositivo, me lo quitaron y me pusieron otro. No. Me pusieron un dispositivo y llevo 20 años con él. Me pusieron un dispositivo y llevo 30 años con él. Eso jamás se debe hacer. Entonces estas mujeres desarrollan después de varios años, para unas 10 años, para otras 15, para otras 20, desarrollan abscesos grandes, inmensos. Infecciones severas en la pelvis, por las cuales un día consultan y encuentra uno que tienen peritonitis debido a la presencia de un dispositivo podrido prácticamente dentro del útero. Doctor Bali, yo quería apartarme porque el tiempo en televisión, y ustedes lo saben, Vuela. corre más rápido que nosotros, ¿no? Hay 2 escaseces en Cuba que me gustaría oírlo a usted hablar del tema, ¿no? Me refiero a la escasez de medicamentos, que es una crisis a todo nivel violenta, pero después hay otra crisis paralela que es la escasez de alimentos, de proteínas, en fin. ¿Cómo usted ve esa situación? La escasez de lo más sencillo, Alberto. La escasez de energía eléctrica, la escasez de agua, la escasez de jabón, la escasez de esterilizantes para las cosas que acaban de ser contaminadas y tener que lavarlas si hay con agua y si hay con jabón y nada más. Que generalmente no lo hay. Que generalmente no lo hay. Yo he visto fotos y filmaciones de compañeros que trabajan conmigo, que tienen sus familiares en Cuba, que se enfermaron, que fueron hospitalizados. Ellos fueron a ver a sus familiares a tratar de llevarles lo que podían y han filmado lo que se veía, como se vive en los hospitales de Cuba. Es increíble, son posilgas. No tienen el poste donde tú puedes colgar el suero intravenoso. En muchas ocasiones no tienen suero intravenoso. No hay guantes en la mayoría de los casos para poder tratar higiénicamente, asépticamente esos tipos de procedimientos. Filmaciones donde se ven ratas o cucarachas caminando en las esquinas de los cuartos de los hospitales. La situación es pésima. Sí, me decía un sacerdote amigo mío, no menciona el nombre porque regresa a Cuba, ¿no? Me decía, Alberto, una de las peores incidencias de esta falta de medicamentos es en los enfermos mentales. O sea, no hay ninguna posibilidad de calmarlos, de sedarlos. Y me decía, eso es explosivo, es una crisis explosiva. A todo nivel, a todo nivel. A mí me da tristeza, me da lástima y me da coraje ver cómo el gobierno, los médicos y la salud pública cubana promulga nacional o internacionalmente los efectos benéficos del bejuco de la malanga para aumentar el sistema inmune. Por ejemplo, es una forma de tratar de manipular a un pueblo que por otro lado no tiene acceso a ningún tipo de información seria y actualizada acerca de cosas que nosotros sabemos que es totalmente absurda. El uso de la moringa, el uso del tilo, el uso de un montón de cosas que nosotros sabemos que no funcionan, excepto, y es de allí, de lo que ellos se valen y por lo que pueden ser parcialmente victoriosos en ese tipo de campañas, excepto por el efecto placebo. Y con eso juegan con el pueblo cubano. Y yo estoy casi seguro que eso ha sido también aplicado, esa política, para hablar de las famosas vacunas contra el COVID. Amigos de Cuba y su Historia, estamos ya a la mitad del programa para los que han sintonizado tarde, hablando con el doctor Alberto Domínguez Bali, gran amigo
de este programa, amigo personal, sobre la crisis de salud en Cuba, que es dramática. Entonces estamos un poco compartiendo con ustedes algo que es histórico de historia reciente, que es siempre peligroso para los historiadores, pero estamos obligados a adentrarnos en el tema, entre otras cosas, por las consecuencias. Y el doctor ahora mismo estaba conversando sobre algo gravísimo y por supuesto de una trascendencia humana incalculable. Hay algo interesante, doctor, y además vuelve el tema lamentable, ¿no? Y es, por ejemplo, el índice de suicidios en Cuba, que siempre ha estado disparado, pero en estos momentos parece que está rompiendo todos los récords habidos y por haber. Si no tienes luz, si no tienes agua, si no tienes jabón, si no tienes comida, si no tienes tranquilidad, si no te puedes expresar, si inclusive no tienes educación o te das cuenta que la educación no es educación, es adoctrinamiento. Si todas las formas de expresión de la vida se te cortan, si no puedes volar, e inclusive no eres una persona que por condiciones personales o por condiciones familiares o por cualquier otra condición, no tienes la forma de escapar, la posibilidad de tomar como solución un suicidio es muy cerca. Y esa es la situación de miles de cubanos. Yo he estado leyendo, de vez en cuando sale, el número de suicidios en Cuba está en aumento o es algo que se mantiene en un alto nivel. Eso es lo que nos llega a nosotros, Alberto. Claro. Eso es lo que nos llega a nosotros. Que debe ser peor en la realidad. Es mucho peor como no sabemos ninguna de estas historias que yo he estado anotando y recolectando de todos los médicos que me van llegando y que son o compañeros de trabajo o pacientes míos y que cuentan cosas, me cuentan historias que nunca se publicaron, de las cuales nunca se habló o de las cuales la gente no sabe. Entonces, yo estoy seguro que las cifras de cualquier nivel de miseria del cual nosotros podamos hablar a nivel de Cuba son pobres, han sido manipuladas y no son jamás el reflejo de lo que realmente Cuba vive. Eso me di cuenta yo cuando estuve allá en el 2016, porque yo fui al pueblito de campo donde yo me crié y vi la miseria que era peor que la que yo dejé en 1961 cuando dejé ese pueblo. Y vi las condiciones en que vivían los pocos familiares que tengo allá. Y vi cómo para poder tener un nivel de vida entre ellos importante, se tenía que sacrificar especialmente la juventud de las mujeres en aras de poder darle a quienes tenían el poder los placeres que una mujer puede dar y de esa forma estas mujeres y su familia poder tener negocios, entre comillas, que les permitieran sentirse en el poblado de las personas. Yo quería aprovechar, amigos de Cuba y su historia, la presencia con nosotros del doctor Domínguez Valli. Hay un tema muy reciente, por cierto, pero además que demuestra la gravedad de todo lo que estamos hablando, y es que en el año 2020, por primera vez en Cuba, hubo más muertos que nacimientos. Y eso a corto plazo es una crisis demográfica, es una crisis social de una gravedad tremenda. Me gustaría... Se unió, como decimos nosotros, la peste con el mal olor. Se unió el régimen que estamos analizando con una pandemia que ha afectado a todo el mundo. Y la pandemia tuvo que haber sido peor en Cuba que en muchos otros sitios, y eso no se ha informado, ni se va a informar, ni nunca se sabrá la verdad, cuando teniendo nosotros o sabiendo nosotros que parte de una de las mejores formas para poderse defender contra un ataque microbiológico como es ese, es el buen aseo, es la buena alimentación, es el poder tener la posibilidad de que cada vez que
contactamos algo, lavarnos las manos, tener el jabón y el agua a la mano, tener desinfectantes que aquí, inclusive aquí, en este país que es donde se producen, faltaron en algún momento. ¿Cómo era en Cuba? No tener máscaras para taparse. Bueno, entonces lo hace uno con un pañuelo. Es que no hay pañuelos. Lo hace con un pedazo de tela. No, es que no hay tela. Claro. Lo hace uno con lo que sea. Bueno, yo le preguntaba hace 2 o 3 semanas a otro médico. Dígame una cosa. ¿En Cuba hay papel de baño? Sí, claro. El Granma. Lo tengo anotado aquí. Luce risible y es dramático. Luce risible y es dramático. El Granma, 3 o 4, aquí está. Granma, Tribuna, Bohemia, Juventud Rebelde. Todos esos son los papeles de baño que se utilizan en Cuba. Es risible. Sí. Es triste realmente. Muy triste, muy triste. Y especialmente para nosotros que conocemos esto. Yo te comentaba fuera del aire, y eso también es algo que me duele. Porque yo voy a muchas partes de esta nación por razones principalmente profesionales. El tema de Cuba no es un tema importante. La realidad cubana que vivimos en Miami, que estamos pendientes de ella, las cosas que sabemos por todos los relatos que los cubanos que llegan aquí nos dan, no es tema de importancia. Ni en Estados Unidos, ni en ningún país de Latinoamérica. Y siguen existiendo una inmensa, importante proporción de latinoamericanos en países comunistas, izquierdistas o derechistas que siguen viendo a Cuba como un régimen que, bueno, sí tiene algunos problemas, pero sí, la situación realmente el resto del mundo no la vive. Sí, como nosotros la vivimos. Yo quería, ya que estábamos en el tema demográfico y del COVID, porque hay otra epidemia que ha golpeado y golpea a Cuba de una forma, yo diría, inclemente, ¿no? Y me refiero al dengue. ¿Cómo no? Háblanos un poco porque se habla mucho y a veces no se sabe. De las cosas que han aumentado el dengue en Cuba es la necesidad imperiosa del pueblo de poder guardar depósitos de agua que son naturales, porque ni siquiera son depósitos de aguas que podrían llamarse adecuadamente sanitarios, en donde guardas el agua y el agua no se contamina y el agua no sirve como una fuente de infección. En la mayoría de los casos, nuestra gente tiene que luchar por guardar agua en un pozo, en un hueco en la tierra. Y por supuesto, eso es un criadero de mosquitos y de bacterias y de un montón de cosas. Una de las razones por las que el dengue se ha diseminado en Cuba y se ha aumentado en muchas regiones, una de esas razones es esa. Pero por otros lados, no es solamente eso, son campañas de fumigación que si existen en a muy bajo nivel, en solamente ciertas áreas especiales en donde ellos pueden utilizar lo poco que tienen. Es la falta de tratamientos sintomáticos, mucho menos tener tratamientos para combatir la enfermedad. Vacunas, cada parte de los escalones de tratamiento de una enfermedad como esa, desde la prevención hasta el tratamiento, fallan. Es una cadena de hechos que va en contra de la posibilidad de poder controlar una infección. Esas son las razones, pero sí, efectivamente, Cuba no solamente ha tenido crisis o brotes epidémicos de dengue, los ha tenido de tétanos. Y si tú hablas de tétanos, tú dices, ¿y dónde está la vacunación? Es muy probable que no tengan vacunas. Yo no sé, ese dato no lo sé. Pero si a mí me están diciendo que hay gente que está sufriendo de tétanos, una enfermedad que ha sido controlada desde hace décadas atrás. Hace años y años. Años y años. Sí. Eso quiere decir que allí hay un montón de gente que no ha sido vacunada. Porque el tétanos está en muchos lados. Y lo único que nos defiende a la mayoría de los seres humanos contra eso es poder ser vacunados. Entonces, tétanos, dengue, cuando el Zika
hubo un gran número de casos. El COVID, yo no podía creer los números que ellos nos decían. Yo nunca, es decir, no hay forma de poder creer las cifras que daban. Así que es todo. La diarrea, de eso no se habla. ¿Por qué? Porque, bueno, tener diarrea por un ataque de rotavirus no es algo ni que la población lo conozca, ni que ellos estén dispuestos a informar. Doctor Alberto Domínguez Valli, buen amigo. ¿Cómo sugerir la posibilidad o cómo pensar en la posibilidad de una solución a esta crisis que hemos desarrollado, que hemos compartido con nuestros amigos oyentes, que además es de una tristeza infinita? Debo decirlo como cubano, como periodista, como historiador, la crisis no puede ser más grave, más triste. En Estados Unidos se descubre hace 7 años que el uso de la aspirina previene la preeclampsia y la presión arterial en las mujeres embarazadas. Y se hace un despliegue de conocimiento en los Estados Unidos y en el mundo de cómo utilizar aspirina. En aquel entonces yo era entrevistado casi semanalmente en Radio Martí. Yo dije, Dios mío, esta es de las cosas que Cuba tiene que saber. Porque si hay algo que acaba con la mujer embarazada y con los niños que ellas tienen, es la preeclampsia y la hipertensión. Y entonces dije, bueno, anunciemos, hagamos, me invitaban para segmentos de medicina que pudiera de alguna forma ayudar a la gente cubana. Este es un ejemplo perfecto, porque ¿quién no tiene una aspirina? Bueno, pues hablemos de que los médicos en Cuba deberían saber de que la aspirina se utiliza para controlar esto, que se debe saber en aquel entonces de que debe de ser utilizada para prevenir en personas de alto riesgo cardíaco o la posibilidad de un ataque cardíaco y otros usos por los cuales la aspirina es importante. Lamentablemente, se nos acabó Alberto, el tiempo terminó, pero yo quiero comprometerte, porque además, como hay confianza y hay amistad, el tema debería tener una extensión concluyente y no nos da tiempo. Así que yo te estoy invitando para otro programa en la fecha que acordemos para Alberto, tratar de hablar de soluciones y de futuro, porque el tema obviamente, que dan ganas de llorar por su tristeza y por sus consecuencias, no ha terminado y alguna solución debe tener. Amigos de Cuba y su historia, agradecemos al doctor Alberto Domínguez Valli su presencia en este programa para tratar un tema tan doloroso. Y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Gracias, doctor Valli. Gracias a ti por la invitación. Nos quedamos a mitad de